Miren, no sé si se escuchará, voy a tratar de colocar la cámara más cerca. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí. Sí, miren, con tremendos cerros atrás mío. Y estamos aquí en la tercera región en Chile, específicamente en la ciudad de Copiapó. Aquí existe un lugar muy singular, un lugar muy misterioso, a un costado de la Ruta 5 Norte. Hablo de un cerro el cual ruge, sí, así como me escuchan, un cerro el cual emite sonidos. Son testigos cada una de las personas que ha visitado este lugar. Y bueno, el día de hoy espero ser uno más de ellos y espero que ustedes también me acompañen a este lugar tan misterioso. Se dicen que las arenas al desplazarse emiten un sonido muy particular, como si se tratase de un león, de un toro, de un camión, algo así. Y aunque no lo crean, el nombre del cerro recibe el mismo nombre, Cerro Bramador. Vamos a ir al Cerro Bramador a conocerlo y espero, ojalá se pueda escuchar el sonido en la cámara, porque sé que el sonido, uno estando ahí se escucha bien, pero sé que lo más probable es que a lo mejor la cámara no capte el sonido, pero déjenme serles testigo si es que en verdad este hecho es así o no lo es. Así que bueno, vamos para allá y ojalá que se pueda. El día de hoy me acompaña el papá de Clouds, que está ahí. Saludos. Y vamos a ir en el Pachamóvil, damas y caballeros. También nos tocó un día bastante nublado, así que lo bueno es que no me voy a quemar. Lo malo es que quizás que nos jodamos de frío por allá arriba. Pero el Cerro Bramador está más a la salida de Copiapó, así que ahora vamos para allá. 10 kilómetros nos quedan, se dice que está a 15 kilómetros del centro de Copiapó. Acá tenemos el mapa, miren, se supone que por aquí está el Cerro Bramador. Preguntando a algunas personas me dicen que es un lugar cerrado, que hay un lugar en el cual es particular. Entonces la verdad, siéndoles sincero, no sé cómo vamos a subir ni por dónde vamos a subir, pero ahí vamos a buscar algún lugar para lograr subir. Por lo que veo para allá se ven los cerros pero muy tapados con neblina. No sé si verán allá, seguramente ese debe ser el Cerro Bramador, el que está atrás de su árbol obviamente. Para allá también se ven algunos, pero no se ve muy bien. Ese debería ser el Cerro Bramador. Bueno, se ve bastante grande, pero bueno, vamos a llegar lo máximo que se pueda y donde se escuche el sonido, que es lo principal. Y bueno, amigos, por fin estamos aquí en el Cerro Bramador. Hemos llegado 650 metros sobre el nivel del mar, tiene este cerro, a 27 kilómetros al norte de Copiapó. Lo importante aquí es que casi en su cumbre arriba existe un sector de arenas que tienen casi la perfección de su redondez, o sea, son redonditas, son arenas finas que se supone que son las que emitirían el sonido o el rugido. Lo que hacen estas arenas tan redonditas es que cuando se hace una pequeña avalancha, estas se tienden a sincronizar en sus movimientos, provocando una frecuencia audible más o menos de 70 a 105 Hz. Pero ya, le estoy dando como una explicación casi científica, pero hasta el día de hoy sigue siendo tema de investigación. Hasta el día de hoy no se descubre 100% qué es lo que emite y qué es lo que hace que se genere ese sonido. Pero bueno, amigos, comencemos el ascenso al Cerro Bramador hasta lo máximo que lleguemos y donde logremos encontrar el sonido, que es lo principal. El Pachamóvil que está allá va a ser nuestro punto de referencia, o sea, para que noten la altura en la que vamos subiendo. Se va viendo ya chiquitito como una bebita de ají, pero arriba se va a ver ya como una pulguita. Miren, amigos, a medida que vamos subiendo nos vamos encontrando que la tierra ya es desértica. Es como subir a un lugar muy desértico y aquí se nota que han subido autos. Ahí está la tierra plana, pero para acá se nota que está la marca de un auto. Y bueno, nuestros pies también. Pero quizás llegan autos hasta la cima del cerro, no lo sé. Hemos llegado a la primera base del cerro. Nos queda bastante por subir ahí con papá de Clouds. Y miren aquí, como que ya han venido personas a hacer asaditos, no sé. Hacia abajo se ve la ciudad ya. Bueno, ni tanto la ciudad, sino que poblado allá. Y la ciudad de Copiapó está hacia el lado de allá, detrás del cerro. Acá viene el dilema y no sabemos dónde será que están esas arenas redondas. Pero bueno, vamos a seguir la marca de esta cuadrimoto, creo que pasó por acá. Y vamos después a seguir subiendo por ahí por donde está la arena y llegar arriba. Yo igual antes de hacer un video planifico mucho las cosas, pero también hay cosas que son implanificables, como por ejemplo por dónde y por qué parte está esto de la arena. No pude investigar en qué parte es exactamente y obviamente tampoco sé cómo subir, entonces tenemos que ir ahí viendo por dónde es, pero yo sé que lo vamos a encontrar, al igual que en todos los otros videos. Hay muchas cosas que
He intentado que no sé cómo subir, pero igual lo encontramos. Aquí, amigos, el terreno se empieza a poner un poco más complejo. Como se pueden dar cuenta, miren, empieza a haber arena. Y bueno, nos queda harto tramo con arena hacia arriba. Aquí nuevamente el terreno cambió un poco. Es como arena, pero mezclado con un poco de tierra. Y no sé, quizás piedra volcánica, no sé qué será esto. Pero ya nuevamente cambió, como se dan cuenta. Ahí estaba con arena, abajo desértico. Allá abajo, cada vez se ve más chiquitita. Es el Pachamóvil. ¿Cómo voy, papi? Bien, todavía me queda. ¿Todavía aguanta el papá de Klaus? Llegar, sí. Ahí, quiere llegar a lo máximo el papá de Klaus. Y bueno, nos queda todavía para llegar a esa punta, la cima del Cerro Bramador. Ya vamos subiendo, nos tomamos un pequeño descanso porque igual cansa un poquito. No es tan alto como otros cerros que hemos escalado, pero sí la arena hace que los pasos sean cada vez más pequeños. Pero bueno, quería contarles también que este cerro, al emitir este sonido, obviamente a nivel población es muy conocido acá en Copiapó. Lo más probable es que todos los habitantes de Copiapó lo conozcan. Y bueno, también se cuentan muchas leyendas de dónde vienen estos sonidos, ya que hasta el día de hoy no tienen una explicación 100% ratificada, 100% científica. Ni siquiera Charles Darwin, que visitó el lugar, sabe la explicación concreta. Algunos dicen que se trataría de algunos leones que están encerrados dentro del cerro hace miles de años. Otros relatan que Pedro León Gallo dejó encerrado dentro unos lingotes de oro. Entonces dicen que cada vez que ocurren pequeños derrumbes, los gritos que se escuchan son de los guardias que cuidaban estos lingotes de oro que quedaron encerrados dentro del cerro. La verdad son leyendas que, wow, me explotan la cabeza. Hay también otras personas que relatan que los sonidos que se escuchan son sonidos de un gran río que pasa por dentro y que emite estos grandes sonidos que hacen que el cerro brame. Otros dicen que dentro del cerro se guardaría un gran volcán, el cual en cualquier momento podría explotar, y es esto lo que hace que el cerro como que vibre, como que brame fuerte. No sé, como les digo, son muchas las explicaciones, son muchas las leyendas, lo que se cuenta sobre este gran cerro mítico y tan misterioso aquí en el norte de Chile. Y bueno, amigos, seguimos escalando. Ahí viene el papá de Klaus, agotado. Miren al costado de allá, se comienza a ver la inclinación del cerro. En la cámara se debe ver así, como que no es tanto, pero aquí en persona está así. Aquí nuevamente cambió la contextura del suelo. Tenemos piedras y arena, piedras y arena, piedras y arena, piedras y arena. Y ahí se acaban las piedras y comienza solamente la duna. Hemos llegado a una parte de mucha altura. Se nota que está muy alto. No sé si se notará ahí el papá de Klaus. Y miren, he intentado ver si es que moviendo con el pie se escucha el sonido, pero no se escucha nada aún. Debe ser más arriba el sonido. Y bueno, amigos, cada vez se pone más difícil la subida. Es solamente arena ahora. Es como subir las dunas. Miren mis pies como están enterrados. Miren, si me saco el zapato, miren la cantidad de arena que hay dentro del zapato. Y eso hace que uno ande más lento y se demore más en subir. Y obviamente cueste más subir. Miren este otro zapato, lleno de arena. Pero bueno, ya vamos súper alto. Nos queda cada vez menos. Sigamos subiendo, cabrón. Creo que ya estamos llegando, no sé, la verdad. Mira, Claudio, si miras los colores, la mancha negra parece que fuera ese lugar. Digo yo por la diferencia de color. Puede ser. Quizás esas son las partículas redondas de arena perfectas que hacen el sonido. Bueno, lleguemos hasta allá y veamos si es que suena. La verdad es que a medida que uno va subiendo, el calor se va apoderando. Tenía 2 polerones porque viniéndose acá hacía frío. Incluso todavía está helado, pero el cuerpo se empieza a calentar. Hemos avanzado harto, creo que nos queda poco, ojalá.
Así que bueno, sigámonos subiendo, hijos de la Pachamama. Allá tenemos el manchón negro. Lo más probable, yo creo, supongo y espero que ese sea el lugar en donde el Cerro Brama. Ahí está mi papá, se ve bien lejos. Y es que en verdad está bien lejos. Me quedé aquí sacándome el polerón y me pasó. Esas no son huellas de pie, son mucho más grandes. Sí. Bueno, la verdad no sé lo que será y claro, toda la razón, quizás son piedras que han ido rodando y han dejado hoyo a medida que van para abajo, pero tendrían que ir saltando. Y sí, toda la razón. Y a medida que vamos subiendo, no son huellas de pie, sino que son como pequeñas dunas que quizás ha hecho el viento, no sé. Y nos dábamos cuenta allá en el color negro, no sé si se alcanzará a ver, pero también está lleno de hoyos de esos mismos, pero no son tampoco huellas de pies, son hoyos, literal. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sé. Ya amigos, hemos llegado por fin. La verdad no sé si sonará, pero por lo que he subido, creo que no suena. O quizás este no es el lugar, la verdad. Pero bueno, intentémoslo. Vamos a tirar con todo. No escuché nada. Parece que este no es el lugar. Vamos a tener que seguir subiendo nomás y ver si es que más arriba suena algo, no sé. Pero bueno, sigamos. Quizá falta viento, no lo sé la verdad. Pero estamos aquí en el lugar, en la cima del cerro. Les voy a mostrar, miren dónde estamos. Y miren hacia abajo cómo se ve. Miren cómo es la arena y cómo se mueve, miren. Bueno amigos, estamos aquí en el Cerro Bramador. He intentado de todas formas de que se genere el sonido, pero no puedo. Quizás para que este no es el lugar porque no me suena. Y bueno, hemos llegado hasta prácticamente la cima, nos falta un poco más, voy a llegar hasta allá arriba para que estar 100% seguro. Pero de que suena, tiene que sonar. Toda la gente dice que suena, toda la gente dice que brama. Soy yo aquí el extranjero, soy yo el que no sé el lugar exacto en donde es. Quizás es en todo el cerro, quizás puede ser también que sea por la tarde cuando hay mucho viento. El viento mueve la arena y eso hace el sonido que brama. Pero bueno, vamos a seguir subiendo un poco más y para que vean que soy sincero, podría decirle, oh miren cómo suena, pero ¿para qué si no suena? Y aparte que hay que ser sincero, pues llegué hasta el lugar para decirles la verdad y bueno, a mí no me suena. Pero no quiere decir que el Cerro Bramador no brame. Toda la gente dice que brama, seguramente es en otro lugar o quizás es en otro horario, en otra época del año, no lo sé. Klaus, mira, piedritas para Patreon. Tienen la forma. Y bueno chiquillos, 2 piedritas para los que me apoyan en Patreon desde acá mismo, desde el Cerro Bramador en la tercera región. La pueden tener en el escritorio de su casa. Solo deben apoyarme en Patreon, les voy a dejar el link acá abajo por si me quieren apoyar para poder seguir viajando a lugares como estos y seguir llevándoles recuerditos de los lugares exactos. Así que chiquillos, este miércoles hacemos una junta en Zoom y hago el sorteo de estas 2 piedritas para enviárselas a su casa como un recuerdo para que las tengan en su casita. Vamos mucho más alto. Allá el papá de Klaus. Y miren hacia abajo. Allá estamos delante haciendo las pruebas y nos falta un poquito. Si supieran lo que me duele aquí, el músculo, bueno, ni tengo, pero el músculo que se supone que va aquí me arde muchísimo. Pero todo sea por buscar el lugar en donde el cerro suena, el Cerro Bramador, en donde brama. Bueno, ojalá que lo encontremos. Estoy reventado. Pensé que iba a ser un trekking mucho más fácil, pero la arena hace que uno termine el triple de cansado que un cerro normal. Es como si este cerro fuese 3 veces mayor a lo que se ve. Y bueno, a nivel mundial, aproximadamente en 40 dunas del mundo, ocurre lo que ocurre aquí en el Cerro Bramador. Solamente en 40, o sea, es que hay muchas otras dunas, pero ¿por qué no sucede este sonido solamente aquí? Bueno, lo más probable es que sea por la perfección de sus arenas, o no sé, es lo más lógico para pensar. Es algo único que sucede aquí en el planeta. Amigos, miren, no sé si será mi idea, quizás estoy muy psicoseado con esto del sonido, pero miren, mi papá está allá arriba y cuando caminó recién, deslizó la arena
y vi y sentí como esto se desplazaba como en una masa, como que si fuese una jalea que va hacia abajo, no es como arena normal, no sé si me entenderán. Y se escuchaba como un sonido débil, pero no sé si habrá sido ese sonido del cerro Bramador. Pero lo que sí me sorprende es que la arena es muy fina y al moverse, miren, no sé si se verá en cámara, pero es como una masa que se desplaza hacia abajo. No es como si fuese arena de la playa ni nada, pero miren, ahí va la avalancha, de a poquito. No sé si la alcanzan a ver, pero eso es lo que me refiero, que es como una masa que se desplaza. Aquí viene más. Pero bueno, no estoy 100% seguro que ese sea el sonido. Quiero ir para allá donde está la Tierra Negra porque creo que esa sí debería sonar como se dice. Así que bueno, vamos a cruzar hasta allá. Miren allá arriba, como dice mi papá, se viene la avalancha. Cómo se desplaza, impresionante. Como si tuviese vida este cerro. Seguramente ese es el sonido y que se dice. Suave, pero a medida que va cayendo la arena, pero en esta parte de acá, por este sector, se escucha un sonido suave. Pero sí, yo creo que se escucha. Ya, vamos para allá. Vamos a escuchar para allá, chiquillos, a ver si yo me conformo, porque la verdad es que no me conformo con el sonido chiquitito que escucho aquí. Creo para mí que no me suena, a mí por lo menos no me suena. Yo sé que el cerro suena, por algo se llama Bramador, pero quizás no estamos en el sector, no sé. Pero bueno, sigamos buscando el sonido porque yo sé que suena, pero a mí no me ha sonado hasta el momento el cerro. Bueno, mi papá dice que escuchó y hasta el momento no he escuchado nada. Vine aquí al lado de él, pero siempre sincero, de verdad, si para qué les voy a mentir. Es la verdad, no he escuchado nada, pero quiero ir para allá, a lo mejor allá se escucha. El color negro está por allá, así que vamos para allá. Allá abajo vienen subiendo unas personas. El papá de Klaus está por allá. Yo he bajado todo esto y quiero llegar a esa arena negrita que está ahí, no sé si se alcanzará a ver. No sé, tengo fe que esa es la que suena 100%. Miren cómo se ve al otro lado de la montaña. ¡Wow! El desierto es gigantesco hacia allá. Las montañas que aquí se ven a la par con nosotros. La cantidad de casas, lo más probable es que no sé, sean tomas o asentamientos ilegales quizás, no sé. Y bueno, para acá, la otra cara de la moneda. ¡Wow, amigos! Es increíble la inmensidad que se ve la arena aquí. Miren, aquí se nota que anduvo un pajarito. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¡Ay, lo borré! Pero ahí las patitas del pajarito se ven chiquititas. Esa, miren. Llegaron el pajarito, miren, se dio hartas vueltas. Caminó por ahí, subió para allá. Luego bajó por ahí. Hizo su forma, quizá eran dos, después se mezclaron por allá. ¡Wow! Oh, a ver. Les juro que estoy escuchando algo. Mira, papi, ¿escucháis? Sí, yo escucho. ¿Escucháis? Sí, yo escucho. Escucho un sonido agudo. Bueno, yo también creo que primera vez que estoy escuchando, no me había dado ni cuenta, estaba pendiente de las patas del pajarito, pero miren, no sé si se escuchará, voy a tratar de colocar la cámara más cerca. Yo sí escucho. Sí, yo también ahora escucho, pero lo que no sé es si se escuchará en la cámara. Si tienen audífonos, pónganse audífonos. Bueno, voy a saber en realidad cuando edite este video, voy a saber si es que en realidad se escuchó o no, pero yo, siéndole 100% sincero, acá sí, recién vengo a escuchar. Como en el sector de arena negra, ese es como el sector donde más se escucha. Si se dan cuenta, se nota un leve cambio ahí de arena, miren. Esta ya es arena que sacamos recién, pero para allá está la arena plana y es la arena negra que tiene el Cerro Bramador. Y miren cómo se desplaza. Ustedes se pueden dar cuenta, yo creo, cómo se mueve y al tener esos movimientos como en masa, como que si fuese una mezcla entre agua y arena, creo que ese es el sonido que se escucha. Porque la arena de verdad que es muy fina. Y bueno, si nos fijamos bien en los granitos, sí, si hay algunos que son más redonditos que otros y hay unos que son totalmente negros. Yo no soy científico para decirle qué es lo que pasa aquí y por qué sucede esto, de este sonido, pero es realmente increíble, de verdad. Yo hasta 5 minutos atrás estaba totalmente convencido que esto no existía, que o sea, a lo mejor no sé, sí existe, porque toda la gente dice que existe, pero yo por lo menos pensé que no lo íbamos a escuchar hoy día por ser temprano, porque lo más probable es que esto sea cuando hay temporal, cuando hay un viento muy grande, se escucha mucho más fuerte y ahí es cuando realmente se escucha el rugido del cerro. Pero ahora desplazándolo solamente con la mano, junto con mi papá, lo desplazábamos hacia abajo y ahí sí se escuchaba algo, no tan fuerte, pero sí se escucha. Miren, ahí lo estamos desplazando. Bueno, yo la verdad es que sí lo escucho. ¿Tú, papi, lo escuché? Sí, sí lo escucho. ¿Sí? Sí, se escucha. Yo la verdad que tampoco pensé que se iba a escuchar, pero ahora lo escucho.
De hecho, cuando estaba más arriba lo escuché, pero suave, que tú no lo escuchaste. Sí. Yo lo escuché suave, pero ahora se escucha más claro. Bueno amigos, aquí desde la cima del Cerro Bramador junto con el papá de Clops que está ahí, me despido, espero que les haya gustado este video. La verdad es que es un lugar alucinante, ojalá que algún día puedan venir para acá y bueno, si pueden informarse mejor dónde es el lugar exacto. Yo llegué hasta la cima, quizás abajo donde están las personas, donde en realidad suena y se escucha bien, no es necesario quizás llegar hasta acá arriba, hasta donde llegamos nosotros, pero es que si estoy aquí quiero realmente comprobar que es cierto. Me pegué un pique muy largo desde mi casa para llegar a este lugar y quiero comprobarlo un 100% y claramente para no mentirle a ustedes tampoco. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy aquí donde estoy ahora, y también a los que me apoyan unidos en YouTube y a los que se suscriben. Hay muchas personas que ven mis videos pero no se suscriben, de verdad, ojalá se puedan suscribir, es gratis, abajito, suscribir, activa la campanita y listo. No olviden seguirme en Instagram, le doy las gracias al papá de Claux, ahí les dejo su Instagram, también sube historias cuando andamos viajando y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, Adiós, hijos de la Pachamama.